Bienvenido a Diarios del Terror. Soy el narrador. Tu me gusta es vital, así que déjalo ahora y comenta desde dónde nos escuchas. Mira la etiqueta del video aquí abajo. Tenemos una selección con precios exclusivos para ti. Ahora, apaga la luz, ponte los audífonos, que vamos a empezar. Miren, yo les voy a contar algo que me pasó hace ya unos años, algo que todavía me quita el sueño. Yo soy Javier, trailero de toda la vida. Me he echado la 57, la famosa carretera federal, más veces de las que puedo contar. He visto amaneceres en el desierto, tormentas de arena, y he sentido esa soledad que solo se pega en el cuerpo cuando llevas 18 ruedas y un flete pesado a mitad de la noche. La 57 es larga, amigos. Une el centro con el norte, y tiene tramos que son puros ojos de gato y oscuridad. Y si uno es trailero, sabe que esa carretera tiene sus propios fantasmas. Uno no habla de eso en las paradas, pero todos sabemos que hay lugares donde la cosa se pone pesada. Esa noche en particular, venía de San Luis Potosí, rumbo a Saltillo. Llevaba una carga de autopartes y el tiempo me estaba pisando los talones. Eran como las 2 de la mañana. La cabina olía a café recalentado y a diésel. Yo estaba cansado, con los ojos secos de tanto enfocarme en la línea blanca. Ya había pasado Matehuala, y la carretera se había vuelto esa cinta negra, monótona, que te hipnotiza si te descuidas. Justo cuando estaba pensando en parar en la próxima gasolinera a estirar las piernas y echarme otro cafecito, la vi. Estaba parada a un lado de la cuneta, justo donde termina el asfalto, no haciendo señas desesperadas, no. Estaba quieta, mirando hacia la carretera. Era una mujer, en ese tramo, y a esa hora, uno no ve ni un perro, menos una señora sola. Mi primer pensamiento fue que era un accidente, o que se había quedado varada. Uno tiene ese código de la carretera, ¿saben? Nunca dejas a nadie tirado, aunque la desconfianza te pique. Frené la mole, bajé las luces altas y me orillé. El aire de los frenos sonó como un suspiro gigante en la noche. Abrí la ventana del pasajero y el aire frío de la madrugada me golpeó la cara. «Señora, ¿está bien? ¿Necesita ayuda?», le pregunté, con la voz un poco ronca por el cansancio. Ella se acercó despacio, como si el movimiento le costara. Era joven, pero su rostro era pálido, demasiado blanco, como de papel. Llevaba una falda oscura y un rebozo que se aferraba a sus hombros. Sus ojos, fíjense bien, sus ojos no me miraron a mí. Miraban a través de mí, hacia el parabrisas. «Sí, joven», dijo con una voz suave, casi un murmullo que tuve que esforzarme para escuchar sobre el ruido del motor. «Si no es mucha molestia, ¿me podría dar un aventón? Es solo un poco más adelante». No me gustó el tono, ni la forma en que estaba parada ahí, tan expuesta, tan quieta. Pero la compasión le gana a uno. «Súbase, señora. Tenga cuidado al subir. Es alto. ¿A dónde se dirige?». Ella no respondió de inmediato. Solo subió. Y aquí viene el primer detalle que me puso la piel de gallina. A pesar de que la noche estaba helada, cuando ella se sentó en el asiento de vinil, sentí una ráfaga de frío que me caló hasta los huesos, como si hubiera traído el hielo de la intemperie consigo. Cerró la puerta sin hacer ruido. Yo arranqué de nuevo, metiendo las velocidades, sintiendo el peso del camión. «¿Cómo se llama, señora?». «Yo soy Javier». «María», dijo ella, y fue la única vez que usó un nombre. Luego, se quedó en silencio. Intenté hablar un poco más, para romper el hielo, para ver si me decía qué hacía sola en ese lugar desolado. Le pregunté si venía de algún pueblo, si iba a ver a algún familiar. «Voy a un lugar donde tengo que llegar», contestó, sin voltear la cabeza. Estaba mirando fijamente la carretera, como si supiera exactamente dónde estaba cada curva, cada desnivel. Yo soy de los que piensa que el silencio en la carretera es peligroso. Te adormece. Así que encendí la radio. Busqué una estación de música popular, de esas que ponen cumbias viejitas, pero al poco tiempo, María levantó una mano, suavemente. «¿Podría apagarlo, por favor?».
Apagué la radio. El silencio se hizo enorme, solo roto por el rugido constante del motor y el chirrido ocasional de la cabina. Era un silencio pesado, denso. Yo sentía que no estaba solo, pero tampoco sentía que estuviera acompañado. Era como llevar una sombra. Y fíjense en esto, porque es clave. La luz tenue del tablero iluminaba un poco el interior. Noté que María tenía las manos juntas en su regazo, y entre sus dedos se asomaba un rosario. Era de cuentas oscuras, de madera, viejo. Lo apretaba con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. ¿Está rezando?, le pregunté, buscando cualquier excusa para una conversación normal. Ella suspiró, y ese suspiro no era de cansancio, sino de una tristeza profunda, infinita. «Estoy esperando», me dijo, y ya no quise preguntar más. La incomodidad se había instalado entre nosotros como un pasajero invisible. Yo me concentré en manejar, pero cada 5 minutos volteaba al espejo lateral y luego al espejo retrovisor para asegurarme de que seguía ahí. Y sí, ahí estaba, inmóvil, mirando hacia adelante. Pasamos el kilómetro 150. La carretera en esa zona empieza a ser más traicionera. Hay curvas cerradas y barrancos profundos. Es un tramo famoso por los accidentes. Se le conoce como la curva del suspiro, porque dicen que es el último lugar donde muchos respiraron. Fue justo ahí, en ese punto, que María se movió. «Aquí», dijo, y su voz, que había sido un hilo, se hizo de pronto más fuerte, más urgente. «Aquí, por favor, deténgase». Yo estaba en medio de una curva peligrosa. No se puede detener un camión cargado así como así. «Señora, no puedo parar en la curva, es peligroso, nos van a dar por detrás. Tiene que ser aquí», insistió. Y por primera vez me miró. Y esa mirada, si les digo que era de súplica, me quedo corto. Era una mirada que venía de muy lejos, cargada de dolor y de una necesidad tremenda. Sentí un escalofrío que me subió por la espalda. Vi en el espejo lateral que venía un tráiler detrás, pero estaba todavía lejos. Decidí que era mejor parar rápido y salir de ahí que seguir discutiendo. Me orillé lo más que pude, puse las intermitentes y, con cuidado, fui frenando el camión. El aire de los frenos volvió a suspirar, y el camión se detuvo completamente, haciendo que toda la carga se asentara con un crujido. «Listo, señora. Tenga cuidado». Yo esperaba que me diera las gracias, que abriera la puerta, que se bajara y se fuera caminando por la orilla. Lo que pasó fue otra cosa. Hice el movimiento de girar la cabeza para despedirme, para asegurarme de que podía salir sin problemas. Pero antes de que mis ojos llegaran al asiento del pasajero, ya sabía, había algo mal. El aire en la cabina se sintió ligero de repente, como si se hubiera liberado una presión inmensa. Volteé. El asiento estaba vacío. Vacío. Mi corazón se detuvo. Juro que se detuvo. La señora María había desaparecido. ¿Cómo? La puerta de la cabina estaba cerrada y yo había estado metiendo las velocidades. En el momento en que detuve el camión, ella ya no estaba. No pudo haber saltado. Estábamos a unos metros de altura y el camión iba a velocidad de carretera hasta hace unos segundos. Me quedé paralizado, con la boca seca. Mis ojos escudriñaron el asiento, el piso, el espacio entre los asientos. No había nada. Era imposible. Y entonces vi la evidencia. Justo en el centro del asiento de vinil, donde ella había estado sentada hacía medio minuto, estaba el rosario de cuentas oscuras que ella había estado apretando. Lo que me hizo gritar no fue solo ver el rosario, fue el vapor. Sí, señores, el rosario estaba humeando. Instintivamente, extendí la mano y lo agarré. El metal del crucifijo estaba al rojo vivo. Me quemó la palma de la mano. Era como si el rosario hubiera sido calentado en una fragua. Solté un grito ahogado de dolor y lo dejé caer en el piso de goma. Me eché para atrás en el asiento, respirando con dificultad. El sudor frío me corría por la frente. No era un sueño. No era fatiga. Ella había estado ahí. Y ahora solo quedaba esa cosa hirviendo. Mi mente de trailero, que siempre busca la lógica, la explicación mecánica, se había roto. Esto no tenía explicación. En ese momento,
El miedo puro, visceral, se apoderó de mí. No el miedo a un asalto, sino el miedo a lo que es invisible, a lo que no pertenece a este mundo. Agarré la palanca de velocidades y metí el cambio a la fuerza, haciendo rechinar la caja. No quería estar ahí un segundo más. Mi motor rugió y salí disparado de la curva del suspiro. Miraba por el espejo retrovisor, esperando verla, esperando que la luz de las intermitentes iluminara una figura pálida corriendo por la carretera. Pero no había nada, solo oscuridad. Conduje como si el diablo me persiguiera, sintiendo el ardor en mi mano. Recorrí quizás 50 kilómetros antes de que la adrenalina me permitiera pensar con claridad. Finalmente, vi una desviación a un camino de terracería que usaban para meter maquinaria. Detuve el camión, apagué el motor y me quedé en el silencio absoluto, con el corazón golpeándome las costillas como un tambor. Me pasé las manos por la cara, tratando de convencerme de que había sido una alucinación por el cansancio, pero mi palma quemada me decía lo contrario. Busqué a tientas la luz de la cabina, bajé la mirada al piso. Ahí estaba, el rosario, ya no humeaba. Lo recogí con la punta de mis dedos. Ahora estaba frío, tan frío como el cuerpo de María. Lo examiné bajo la luz. Era un rosario sencillo, de una madera que parecía muy antigua, desgastada por el uso. En el crucifijo había unas iniciales grabadas, pero no lograba distinguirlas bien. Me senté ahí, en la oscuridad, con ese objeto en la mano. ¿Quién era María? ¿Qué era? ¿Y por qué me había hecho parar justo en ese lugar maldito? La respuesta, sentí. Estaba ligada a ese tramo de carretera que todos conocíamos como peligroso. No dormí el resto de la noche. Seguí manejando, pero mi cabeza ya no estaba en la carga. Cuando llegué a mi destino, un patio de maniobras en Saltillo, lo primero que hice fue descargar y luego buscar un lugar donde pudiera hablar con alguien. Encontré una fonda de carretera, de esas que sirven café de olla y gorditas, y me senté en la barra pidiendo un plato de huevos con tocino. El dueño, un señor ya mayor llamado Don Chuy, me vio la cara de espanto. ¿Qué le pasó, joven? Viene pálido. ¿La carretera le cobró algo? Decidí no hablar de la mujer. Empecé por el lugar. Don Chuy, disculpe la pregunta. Usted que conoce bien la 57, ¿qué sabe de esa curva que le dicen, la curva del suspiro, cerca del kilómetro 150? Don Chuy dejó de limpiar la barra. Su expresión se puso seria. De esas caras que tienen los viejos cuando van a hablar de cosas que no se deben nombrar a la ligera. Ah, sí, esa curva. Es mala, muy mala. Ahí ha pasado de todo. ¿Algo en particular? Pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. Don Chuy se acercó, bajando la voz, como si las paredes pudieran escuchar. Mire, hace muchos años, unos 20, creo, hubo un accidente muy feo. Un camión de pasajeros que venía de noche. Se salió de la curva. Dicen que el chofer se durmió y cayó al barranco. Murieron casi todos. Una tragedia. Y entre los muertos, dicen que había una joven que iba a su boda al norte con su familia. El aire se me fue de los pulmones. ¿Una joven? ¿Recuerda su nombre? No, el nombre no. Pero dicen que viajaba con su ajuar y que llevaba un rosario de la abuela en la mano. Lo encontraron quemado, dicen, por el calor del impacto. O de otra cosa, quién sabe. Era una muchacha muy devota. Mi mano, la que había tocado el rosario hirviendo, me empezó a pulsar. Don Chuy continuó, sin saber el peso de sus palabras. La gente de por aquí dice que, en las noches frías, a veces se aparece. No para asustar, solo para que la levanten y que la dejen exactamente en el lugar donde murió, como si no hubiera podido terminar su viaje. Me recargué en la barra, sintiendo la cabeza pesada. María, el rosario, el lugar exacto. Ella no quería un aventón, quería cerrar el círculo. Quería que alguien la llevara a su punto final, al lugar donde su alma se había quedado varada 20 años atrás. Saqué el rosario de mi bolsillo y lo puse sobre la barra. Don Chuy, ¿usted ha visto este tipo de rosario antes? Don Chuy lo tomó con respeto. Lo examinó, pasando el pulgar por las cuentas de madera. Sí, joven, son rosarios de familia, de esos que pasan de generación en generación. Mire las iniciales aquí,
en el metal. Se acercó a la luz. Yo apenas podía ver, pero él, con sus ojos acostumbrados, lo leyó de inmediato. Dice, M-A-M-A, María. Me quedé mirando el rosario. Ya no era solo una historia de carretera, era una prueba física, ardiente, de que había llevado a la muerte en el asiento de mi camión. Ese día, entregué la carga, cobré mi cheque y no volví a encender ese tráiler. Lo dejé en el patio de maniobras, con las llaves puestas y las puertas cerradas. El miedo que sentí al ver el asiento vacío y la quemadura en mi mano, me dijeron que mi vida en la carretera había terminado. No podía volver a subirme a esa cabina y mirar ese asiento sin esperar ver a María ahí, pidiéndome que la llevara a su destino. Pero la historia no termina con mi miedo. Lo más duro de todo, lo que me hizo abandonar mi vida, fue lo que pasó cuando intenté deshacerme del rosario. Yo no quería esa cosa cerca de mí. Yo quería que mi vida volviera a ser normal. Continúa en la parte 2. Pero la historia no termina con mi miedo. Lo más duro de todo, lo que me hizo abandonar mi vida, fue lo que pasó cuando intenté deshacerme del rosario. Yo no quería esa cosa cerca de mí. Yo quería que mi vida volviera a ser normal. Volver a ser el Javier que se reía de los cuentos de fantasmas en las paradas. Al día siguiente, después de hablar con Don Chuy, cobré lo mío y me fui a un hotelucho cerca de la terminal de autobuses. Estaba lejos del camión, lejos de la 57, y quería dejar esa pesadilla atrás. Saqué el rosario de mi bolsillo. Estaba ahí, frío, inofensivo a la vista, pero yo sabía el calor infernal que había guardado. Lo envolví en una servilleta de papel, de esas grasosas que dan en las fondas, y lo metí en la bolsa de un supermercado, junto con una botella vacía y un par de latas de refresco. Quería que pareciera simple basura. Salí del hotel y caminé unas 5 cuadras hasta donde había unos contenedores grandes, de esos que usan los negocios para tirar todo. Abrí la tapa metálica, aventé la bolsa hasta el fondo y escuché el ruido sordo de los desechos. Sentí un alivio inmenso, como si me hubiera quitado un peso de la espalda, un peso que no era de carga, sino de alma. Regresé al hotel, me di una ducha larga, intentando lavar el recuerdo de ese frío espectral. Me puse ropa limpia y me recosté en la cama. Por fin, empecé a relajarme. El sol ya estaba alto, pero el descanso no me duró ni media hora. Estaba yo viendo la televisión, un programa de noticias que ni entendía, cuando algo en la mesita de noche me llamó la atención. La mesita era de madera vieja, con un mantelito de esos de encaje sintético, y justo en el centro, ahí estaba, el rosario. Mi corazón dio un brinco tan fuerte que me dolió el pecho. Juro que lo había tirado. Lo había aventado al fondo del contenedor. Nadie había entrado a mi habitación. La puerta estaba con el seguro puesto. Me levanté de golpe, mirando el rosario como si fuera una víbora lista para morder. No estaba envuelto, estaba limpio, como si nunca hubiera tocado la basura. Lo agarré con la punta de mis dedos, con el terror de que volviera a quemarme. Estaba frío, como siempre. No, dije en voz alta, a la habitación vacía. Ya basta. Lo metí en mi pantalón, salí corriendo del hotel y caminé como loco. Tenía que deshacerme de esa cosa de una vez por todas. Si la basura no funcionaba, tal vez el agua. Caminé hacia la orilla de un arroyo que cruzaba la ciudad, un canal de aguas negras y grises. Ahí el agua corría rápido y con fuerza. Era el lugar perfecto. Desenvolví el rosario y, sin pensarlo 2 veces, lo lancé con todas mis fuerzas hacia el centro del arroyo. Hizo un pequeño splash y se hundió en la corriente turbia. Vi cómo la suciedad se lo llevaba y un nuevo alivio, más profundo que el anterior, me invadió. Me quedé ahí, mirando el agua por un buen rato, asegurándome de que no regresara. Al caer la tarde, regresé al hotel, pedí algo de cenar por teléfono y me senté a esperar. Me sentía mejor, más ligero. La pesadilla había terminado, o eso creía yo. Cuando el mesero del hotel tocó la puerta y me entregó mi plato de enchiladas, noté que algo brillaba debajo de la charola de metal. Era el rosario. Estaba sobre la alfombra, justo en el umbral de la puerta. El rosario, imposible. El arroyo estaba a kilómetros de distancia, y yo lo había visto irse. El miedo ya no era una sensación,
Era una presencia física que me apretaba el cuello. No estaba lidiando con un objeto perdido, sino con algo que quería estar conmigo. Esa noche no dormí. Me senté en una silla, mirando la cosa, que ahora había puesto sobre la mesa, tapada con un vaso. Sabía que no se iría. Al amanecer, tomé una decisión. Esto no era un problema de camiones, ni de carreteras. Era un problema del alma. Necesitaba ayuda que no fuera mecánica ni policial. Fui a buscar una iglesia grande, de esas con campanarios altos y mucha gente entrando y saliendo. Encontré a un padre, ya mayor, con cara de haber escuchado todas las penas y todos los milagros del mundo. Le conté mi historia, omitiendo detalles al principio, hablando solo de un objeto que se me devolvía misteriosamente. Él me escuchó pacientemente. «Hijo», me dijo, con voz tranquila, «a veces las cosas que regresan no son porque estén embrujadas, sino porque tienen un propósito no cumplido». Cuando le mostré el rosario y la quemadura en mi mano, su rostro cambió. Reconoció la madera, el estilo antiguo. «Este objeto es un ancla», me explicó. «Es un objeto de fe, pero en el momento de una tragedia, absorbió el dolor y la energía de esa alma. Está atado a la persona que lo portaba, a María». Le pregunté por qué me había quemado. «El fuego que sintió no fue calor físico, Javier. Fue la intensidad de la desesperación de ella. El rosario, al ser tocado por una persona viva, se calentó con la fuerza del alma que está atrapada en él. Ella estaba haciendo un esfuerzo inmenso para dejarlo con usted, para que usted hiciera algo con él. ¿Y qué quiere que haga? Ya intenté tirarlo. Ella no quiere que se deshaga de él. Quiere que lo lleve a donde pertenece. Ella le pidió que parara en ese punto, ¿verdad? Ahí es donde terminó su vida, pero no donde terminó su viaje». El padre me miró fijamente. «Javier, esa joven iba a casarse. Iba a empezar una nueva vida. Su alma está varada en el momento de la colisión, en el horror, en la oscuridad de la 57. El rosario es la prueba de su fe y de su propósito interrumpido. Si usted no lo lleva a un lugar de descanso, a un lugar donde se le dé un cierre, ella lo seguirá buscando». Me di cuenta de que María no era un fantasma maligno. Era una víctima que no había podido llegar a casa. Yo era su último conductor, su última esperanza, la curva del suspiro. Tenía que volver. Pero no en el tráiler. El camión era la herramienta de mi miedo. Yo tenía que volver como Javier, el hombre, para cerrar la historia de María. Compré un boleto de autobús de regreso. Fue extraño. Después de años de ir al volante, sentirme un pasajero era humillante, pero necesario. Viajé toda la noche de vuelta al sur, hacia el corazón de México, hacia el kilómetro 150. Cuando el autobús se acercó a la zona de Matehuala, el sol ya estaba saliendo, bañando el desierto con una luz naranja y tibia. Le pedí al chofer que me dejara en la primera parada segura después de la curva del suspiro. Caminé de regreso. El sol de la mañana revelaba la carretera tal como era, dura, polvorienta y llena de cruces. La curva del suspiro era exactamente como la recordaba. Un tramo traicionero, con una caída profunda y un pequeño muro de contención ya desgastado. Había varias cruces, algunas viejas y oxidadas, otras con flores de plástico ya blanqueadas por el sol. Me detuve justo en el lugar donde había orillado el camión, donde el aire se había vuelto ligero y ella había desaparecido. Saqué el rosario. Por primera vez desde que lo tenía, no sentí miedo. Sentí una profunda tristeza, la misma que había escuchado en su suspiro. Me arrodillé en la orilla de la carretera, con el polvo pegándose a mi pantalón. «María», dije, y mi voz sonó ronca. «Aquí estoy. Te traje de vuelta». Hablé al aire, a la tierra, a la curva. Le dije que yo lamentaba su tragedia, que su viaje había terminado de la forma más injusta. Le dije que su rosario, su fe, no se perdería en la basura. «Este es el fin de tu viaje, María. Aquí descansas». Busqué la cruz más antigua, una de metal que parecía ser la que marcaba el accidente principal, 20 años atrás. Había una pequeña base de piedras apiladas, como un altar improvisado. Con cuidado. Coloqué el rosario justo en el centro de las piedras. Apenas mis dedos se separaron de la madera, sentí algo. No fue el frío helado que ella trajo,
ni el calor abrasador que dejó. Fue un calor suave, un calor de alivio, como el sol pegando en la espalda después de una noche de trabajo duro. Y luego, escuché el suspiro. No el suspiro del camión frenando, no el suspiro de los que mueren. Era un suspiro de liberación, corto, dulce, y se perdió inmediatamente en el vasto silencio del desierto. Me quedé quieto, esperando algo más. Pero no hubo más frío, ni más visiones, ni más ráfagas de pánico. El aire se sentía normal, solo el ruido de los camiones que pasaban a toda velocidad, ajenos a la paz que acababa de ocurrir a su lado. El rosario se quedó ahí, brillando un poco bajo el sol de la mañana. Ya no era una prueba de terror, sino un recuerdo de una promesa cumplida. Me levanté, sacudí el polvo y empecé a caminar lejos de la 57. Nunca volví por mi tráiler. Lo sé, suena irresponsable para un hombre que había dedicado su vida a esa profesión, pero no podía. No podía volver a sentarme en ese asiento y mirar ese espejo retrovisor. El camión, para mí, se había convertido en un ataúd móvil, y el asiento del copiloto, en un recordatorio constante de que la muerte puede subir contigo sin pedir permiso. Llamé a la empresa. Inventé una historia de problemas familiares graves y les dije que dejaba el camión en Saltillo, con las llaves puestas. Unos días después, me liquidaron y me fui de esa ciudad. Hoy en día, sigo trabajando en el transporte, pero nada que ver con la 57. Manejo una van de reparto, de esas que andan en las ciudades, entregando paquetes. Es ruidoso, el tráfico es terrible, pero duermo en mi cama todas las noches, y la quemadura en mi palma nunca desapareció del todo. Es una cicatriz tenue, como una media luna roja. Cuando la veo, no siento dolor, solo un recordatorio de que en esa noche, en la soledad de la carretera 57, me convertí en el último conductor de María, y que ayudé a un alma a terminar su viaje. Así que, amigos, cuando anden en la carretera, especialmente en esas noches largas y frías, tengan respeto. No por el asfalto o por el camión, sino por los que se quedaron varados ahí. Y si alguien les pide un aventón en un lugar desolado, piensen bien a dónde los están llevando, porque a veces el destino del pasajero es el final de su propio camino, y el mío, afortunadamente, fue solo un desvío que me costó un tráiler, pero que me salvó el alma. Y sí, la 57 es larga, pero sus historias, esas sí que son infinitas. Miren, escúchenme bien, porque esta historia no es de las que se cuentan en voz baja, sino de esas que te dejan el nudo en el estómago, apretándote hasta que sale el sol. Si no lo viví yo mismo, con mis propios ojos, juro que no lo creería. Y créanme, después de esa noche, yo ya no soy el mismo Miguel que salió de la Ciudad de México. Éramos tres. Roberto, el dueño de la camioneta, un tipo que siempre se creyó más listo que el destino. Clara, mi novia de entonces, la voz de la razón, aunque esa noche no la escuchamos. Y yo, Miguel, el que siempre iba en medio, tratando de mediar entre la prisa de Roberto y la cautela de Clara. Íbamos rumbo a Puerto Escondido, pero la ruta larga, la que bordea la costa, nos tenía hartos. Llevábamos casi 12 horas de carretera, y el sol ya se estaba poniendo detrás de esas montañas majestuosas de Oaxaca, pintando el cielo de naranja y morado. La camioneta, una Ford Lobo vieja pero guerrera, iba tragando kilómetros, pero el reloj no perdonaba. «Ya me aburrí, compadre», dijo Roberto golpeando el volante. «Nos quedan 4 horas y seguimos por la Federal. ¿No hay un atajo?» Clara, que iba de copiloto con el celular en la mano, revisando mapas, le contestó sin despegar la vista de la pantalla. «Sí hay uno, Roberto, pero mira, pasa por la sierra, es pura terracería, y nos advirtieron». «¿Quién advirtió? ¿El señor de los churros en el último pueblo?» Roberto se rió, ese tipo de risa que te dice que ya tomó una decisión y no hay vuelta atrás. Habíamos parado en un pueblito minúsculo, San Pablo Ayutla, a echar gasolina y comprar unas botellas de agua. Ahí, el despachador, un señor de bigote canoso y mirada profunda, nos vio con una seriedad que helaba.
Nos preguntó a dónde íbamos, y cuando Roberto mencionó el puerto, el hombre negó con la cabeza lentamente. Muchachos, ya es tarde para pasar la sierra. No tomen la senda del silencio. Roberto, con ese aire de superioridad del capitalino, le preguntó qué era eso. Es un atajo viejo, de los que usaban antes de que pavimentaran la carretera. Ahorran 3 horas, sí, pero esa tierra no es nuestra. Pertenece a los ancestros. Nadie cruza la senda del silencio después de que el sol se esconde. Hay algo que se despierta con la luna y no le gusta el ruido. El hombre no nos dio detalles, solo nos miró fijamente, con los ojos casi llorosos por la preocupación. Si tienen que ir, háganlo por la libre, tarden lo que tengan que tardar, pero no busquen el silencio donde no deben. Roberto se encogió de hombros, pagó y se subió a la camioneta. Puras leyendas de pueblo, Miguel. Quieren que les compremos más chatarra. Yo sentí un escalofrío. En Oaxaca, las leyendas no son solo historias, son advertencias pintadas en la tierra. Pero Roberto ya había puesto en marcha el motor. Clara, dime dónde está ese atajo. Si nos ahorra 3 horas, llegamos antes de la medianoche. Clara suspiró, frustrada. Ella sí había captado la seriedad del viejo. Está a unos 10 kilómetros de aquí. Es un desvío de tierra casi oculto, junto a un árbol de ceiba enorme. Pero te lo advierto, Roberto, no me gusta esto. Y ahí empezó el error que nos costó la paz, y casi la vida. A los 10 kilómetros, ahí estaba. La carretera federal, ancha y bien marcada, seguía su curso. A la derecha, casi camuflado por la maleza y un pino gigantesco que parecía una garra, se abría un camino estrecho, una cicatriz de tierra roja y piedras sueltas. No había letrero, ni señal, solo una brecha que se hundía en la oscuridad del bosque de pino y encino. Eran las 7:30 de la noche. La luz se había ido casi por completo, y el aire fresco de la montaña nos envolvía. Roberto detuvo la camioneta. Listo. 3 horas menos de tortura. Vamos. Espera. Roberto, dijo Clara, su voz sonando más nerviosa de lo habitual. Esto se ve muy cerrado. ¿Y si llueve? No va a llover, mi amor. ¿Y si llueve? La Lobo aguanta. Además, ¿viste cómo está la luna? Llena y brillante. Nos va a guiar. La luna estaba, de hecho, impresionante. Una esfera blanca y fría que se elevaba sobre los picos. Pero esa luz, en lugar de tranquilizarme, solo resaltaba la negrura densa de los árboles que nos rodeaban. Roberto metió la camioneta en la brecha. El cambio fue inmediato. De la suavidad del asfalto, pasamos al traqueteo violento de la terracería. Las ramas altas raspaban la pintura de la camioneta, y el olor a tierra mojada y a pino seco llenó la cabina. Al principio, estábamos animados. «Mira, Miguel, somos exploradores», gritó Roberto, riendo a carcajadas, mientras esquivaba un bache del tamaño de un meteorito. «Más bien somos idiotas», le corrigió Clara, sujetándose del asidero. Mi espalda. Yo traté de relajarme. Saqué mi celular para poner música, algo de cumbia o banda, para animar el ambiente. Pero justo cuando iba a darle play, noté que la señal de datos había muerto. 0 barras. Roberto, se fue la señal. No tengo ni una rayita. Estamos en medio de la nada, Miguel. Es normal. Pero el GPS interno de la camioneta sigue funcionando. Y sí, el GPS seguía ahí. Esa lucecita azul que nos mostraba como una pequeña flecha avanzando lentamente sobre una línea punteada y solitaria en la pantalla. Los primeros 40 minutos fueron eso, un camino difícil, lento, pero tolerable. Cruzamos un pequeño arroyo, subimos una cuesta empinada, y el motor de la Lobo rugía con esfuerzo. Pero conforme avanzábamos, el paisaje se hacía más opresivo. Los árboles crecían más juntos, y la luz de la luna apenas penetraba el dosel. Tuvimos que encender las luces altas, pero solo servían para iluminar una pared de niebla que empezaba a formarse entre los pinos. Una niebla densa, baja, que olía a frío y a humedad ancestral. Roberto dejó de bromear. Se concentró en el camino, que ahora era apenas visible. El silencio dentro de la cabina se hizo pesado. Clara intentó romperlo. «Oye, ¿cuánto llevamos ya?» «Llevamos como 1 hora y 20 minutos, Clara», respondí mirando mi reloj. Eran casi las 9 de la noche.
Según el mapa, ya deberíamos estar saliendo a la carretera principal en unos 20 minutos más, pero la línea punteada en el GPS parecía no moverse. O la escala era engañosa, o estábamos yendo mucho más lentos de lo que pensábamos. Y fue entonces cuando notamos el silencio. No el silencio de no hablar, sino el silencio del mundo. Cuando uno está en la sierra, hay ruido, hay grillos, hay pájaros nocturnos, hay el murmullo del viento entre las hojas. Aquí no había nada. El motor de la camioneta era la única cosa viva que hacía ruido. Si Roberto apagaba el motor, juro que habríamos escuchado el latido de nuestros propios corazones. Era un silencio profundo, denso, como si el aire mismo hubiera sido succionado. ¿No les parece raro?, preguntó Clara, bajando la voz. ¿El qué?, dijo Roberto, sin quitar los ojos de la neblina que se hacía más espesa frente a nosotros. El silencio. No hay ni un grillo. Parece que todo el bosque está conteniendo la respiración. Roberto forzó una carcajada, pero sonó hueca. Es el atajo del silencio, ¿no? El viejo tenía razón, pero nadie se rió con él. El ambiente se había vuelto sombrío. Yo empecé a sentirme observado. No es que viera algo, era una sensación en la nuca, esa punzada que te dice que algo te está mirando desde la oscuridad. Miré por la ventana, hacia los árboles. Pero solo veía sombras negras moviéndose con la velocidad de la camioneta. El camino se puso peor. La terracería se convirtió en un lodazal y la camioneta comenzó a patinar peligrosamente en una curva cerrada. Roberto tuvo que ir a 20 kilómetros por hora. El tiempo se estiró. Pasaron las 10, luego las 11, y seguíamos inmersos en esa selva de pinos, sin señales de que la brecha fuera a terminar. La promesa de las 3 horas de ahorro se había esfumado hacía mucho. Llevábamos más de 3 horas en el atajo, y no veíamos el final. La frustración de Roberto se mezcló con el miedo. ¿Qué demonios pasa con el GPS? Dice que estamos a 1 kilómetro de la salida desde hace media hora. Miré la pantalla del GPS. La flecha azul se movía, pero el mapa alrededor no cambiaba. Parecía que estábamos conduciendo en círculos, aunque Roberto juraba que no había girado más que para seguir la curva natural del camino. Roberto, tal vez deberíamos regresar. ¿Regresar? ¿Toda esta mierda de nuevo? No, ya estamos cerca. Solo es la señal que es mala. Pero yo sabía que no era solo la señal. Había algo más. A las 11:30, la temperatura dentro de la camioneta bajó de golpe. No fue gradual. Fue como si hubiéramos entrado en un refrigerador. Mis dientes empezaron a castañar. ¿Alguien siente el frío?, preguntó Clara, frotándose los brazos. Sí, está helando, dijo Roberto. Él revisó la calefacción, pero estaba al máximo. Esto no es normal. Estamos en Oaxaca, no en Alaska. Y fue justo en ese momento, cuando el reloj marcaba las 11:47 p.m., que el GPS, esa pequeña luz de esperanza, se apagó. Dejó de ser una flecha azul en una línea punteada. Se convirtió en una pantalla negra y muerta. Roberto golpeó el tablero. «Maldita sea. Ya no tenemos mapa, Roberto», dijo Clara con un hilo de voz. «Estamos completamente a oscuras, solo con nuestras luces». El pánico empezó a burbujear en la cabina. Ya no era un viaje de amigos, era una trampa. Roberto, que siempre fue el más racional, empezó a perder los estribos. Tranquilos, tranquilos. Si seguimos derecho, tenemos que salir. La lógica dice que este camino debe conectar con algo, pero la lógica no funciona en la senda del silencio. Eran casi las 12 en punto, la medianoche. El momento exacto que el viejo nos había advertido que no debíamos cruzar en ese lugar. Y fue entonces cuando el silencio se rompió. No fue un grillo, no fue un animal. Fue un sonido que venía de las profundidades del bosque. Un sonido que te perforaba los oídos y el alma. Eran cánticos. Al principio era un murmullo bajo, como un viento que llevaba palabras en una lengua que ninguno de nosotros había escuchado jamás. Era gutural, rítmico y profundamente triste. Roberto frenó la camioneta de golpe. La Lobo se detuvo, el motor vibrando en la noche. ¿Escuchan eso?, susurró Roberto.
Clara se llevó las manos a la boca, sus ojos fijos en la neblina frente al parabrisas. Son voces. Los cánticos se hicieron más fuertes. No venían de un solo lugar. Venían de todas partes, rodeándonos. Era como si el bosque entero estuviera cantando un requiem. Sentí un miedo primitivo, de esos que te dicen que no perteneces a ese lugar, que eres una intrusión. Yo me giré para mirar por la ventana trasera, hacia la oscuridad impenetrable de donde veníamos. El miedo me congeló. Los cánticos no eran humanos, al menos no los humanos que conocemos. Había una resonancia, un eco ancestral que vibraba en el pecho. Parecía la voz de la tierra misma, de los muertos que no encuentran descanso. Roberto apagó el motor. La camioneta se sumió en la oscuridad total, solo interrumpida por las luces frontales que cortaban la niebla. El silencio volvió por un segundo, un silencio expectante, como si la tierra estuviera esperando nuestra reacción. Y luego, los cánticos regresaron, esta vez mucho más cerca. Se escuchaban a los lados del camino, como si un círculo de sombras estuviera cerrándose sobre nosotros. «Arranca el coche, Roberto. Vámonos de aquí», grité, sintiendo que el pánico me subía por la garganta. Roberto estaba paralizado, con las manos temblando sobre el volante. «No sé qué es eso, Miguel. No sé». «Arranca, por favor», lloró Clara. Roberto reaccionó. Giró la llave y el motor de la Lobo tosió, pero no encendió. Lo intentó de nuevo y de nuevo. Solo el sonido seco del motor de arranque, sin combustión. «No arranca», dijo Roberto, golpeando el tablero con desesperación. Los cánticos se detuvieron abruptamente, justo en el momento en que Roberto intentó arrancar por tercera vez. El silencio regresó, pero este era diferente. Era un silencio con peso, un silencio que sabía que estábamos ahí. Nos quedamos inmóviles, los tres respirando superficialmente, escuchando solo el goteo de la humedad en el techo de la camioneta. Y entonces, Roberto lo vio. Yo estaba mirando hacia el frente, hacia el haz de luz que se perdía en la niebla, cuando Roberto emitió un sonido ahogado, a medio camino entre un gemido y un grito. «Dios mío, ¿qué pasa? ¿Qué ves?», pregunté, mi voz temblando. Roberto no podía hablar. Solo señalaba con el dedo tieso hacia adelante. Seguí su mirada, y el aire se me salió de los pulmones. Justo en medio del camino de terracería, a unos 20 metros de nosotros, en el centro exacto del haz de luz de la camioneta, había una figura. No era un animal, no era un tronco. Era algo que se parecía a un ser humano, pero no lo era. Era alto, increíblemente delgado, y su piel era de un tono grisáceo, casi de ceniza húmeda. No llevaba ropa, o al menos, la forma de su cuerpo hacía imposible distinguir si estaba vestido. Se movía con una lentitud antinatural, como si el aire le costara trabajo. Lo más aterrador no era su forma, sino su actitud. Estaba parado ahí, de espaldas a nosotros, sin moverse, pero sabíamos que sabía que estábamos ahí. «¿Qué es esa cosa?». Clara estaba llorando en silencio. «No lo mires, no lo mires», murmuró Roberto, tratando de cubrirse la cara con una mano, pero sus ojos estaban fijos en la criatura. La figura comenzó a girar lentamente. Parecía que le costaba un esfuerzo inmenso mover su cabeza. Cuando finalmente nos encaró, la luz de la Lobo iluminó sus rasgos, o la falta de ellos. Su rostro era alargado, con una boca que parecía haber sido cosida o sellada, sin labios visibles. Pero lo que me destrozó la mente fueron los ojos. Eran grandes, completamente negros y sin brillo, como dos pozos de alquitrán que nos absorbían la luz. No hizo ruido, no gritó, solo nos miró. Y luego, empezó a caminar hacia nosotros. Cada paso era un arrastre lento y deliberado sobre la tierra. No parecía tener prisa, pero la distancia se acortaba dolorosamente rápido. Roberto, superando su parálisis, volvió a girar la llave, esta vez con una ferocidad desesperada. «¡Vamos! ¡Vamos, maldición!». El motor de la Lobo, quizás por el terror o por la intervención de alguna fuerza que no entendíamos, finalmente rugió y encendió. Fue un sonido violento que rompió el silencio de medianoche. Roberto no esperó. Metió primera y pisó el acelerador a fondo. La camioneta dio un brinco,
derrapando en el lodo, y nos lanzamos hacia adelante. Pero la criatura era rápida. O quizás estaba mucho más cerca de lo que pensábamos. Roberto giró el volante para esquivarla, pero fue inútil. El ser no esquivó. Simplemente aceleró su paso. En el momento en que pasábamos junto a él, esa cosa gris y esquelética levantó una de sus manos, que parecía tener dedos demasiado largos y delgados, y golpeó el cristal de la ventana del conductor. ¡Pum! El golpe fue sordo, pero la vibración recorrió toda la camioneta. Roberto gritó. Lo vi por el rabillo del ojo. La criatura no se había quedado atrás. Mientras la lobo aceleraba, yo podía ver en el espejo lateral que esa cosa estaba corriendo, o deslizándose, a una velocidad inhumana, y se estaba acercando de nuevo. «¡Nos sigue! ¡Nos sigue!», gritó Clara, con la voz rota. «¡Cállate, Clara! ¡No la mires!», gritó Roberto, conduciendo como un loco, rebotando sobre las piedras, sin importarle que pudiéramos volcar. Miré hacia atrás de nuevo, y lo que vi me heló la sangre. La figura gris había alcanzado la parte trasera de la camioneta. Se había abalanzado sobre la defensa, y ahora, con una agilidad espantosa, estaba escalando la parte trasera de la cabina. Era como una araña gigantesca, aferrándose al metal. Sabía lo que iba a hacer. Estaba tratando de llegar a la ventana. «Roberto, está subiendo. Está en el techo». Roberto vio la sombra proyectada por la luna sobre el parabrisas. La silueta alargada y deforme de la cosa se movía sobre el metal. En ese momento, la razón se rompió. Roberto no pensó en el camino, ni en nosotros, ni en la seguridad. Solo pensó en escapar de lo que estaba intentando subir a la cabina. Estábamos en una curva peligrosa, con un barranco a nuestra izquierda, pero Roberto tomó la decisión más desesperada. En lugar de seguir el camino, giró el volante violentamente hacia la derecha. «¡Nos va a matar!», gritó Clara. «Prefiero chocar a que esa cosa entre aquí», gritó Roberto con los ojos inyectados en sangre. El impacto fue brutal. Roberto no apuntó al barranco, sino al lado del camino donde la tierra se elevaba. La camioneta se estrelló contra el talud de tierra y rocas. El golpe nos lanzó a los tres contra los cinturones de seguridad, y el mundo se llenó del sonido de metal retorciéndose y cristal estallando. El motor murió, el aire se llenó de humo, y el silencio regresó. Un silencio que nos decía que, si no estábamos muertos, estábamos a merced de lo que fuera que habitaba la senda del silencio. Yo estaba aturdido, mi cabeza palpitaba, y el olor a gasolina era fuerte. «¿Están bien?», logré murmurar. Clara gemía a mi lado. Roberto no respondía, solo respiraba pesadamente. Miré hacia la ventana rota del conductor y luego hacia el techo. La figura ya no estaba. Habíamos chocado. Habíamos destrozado la camioneta. Pero habíamos escapado de la criatura, o eso creíamos. Roberto levantó la cabeza. La sangre le corría por la frente. «Tenemos que irnos. Ahora». Pero cuando intentó abrir la puerta del conductor, el metal doblado se lo impidió. Estábamos atrapados en el esqueleto retorcido de la lobo, en medio de la neblina, a la medianoche, en el atajo olvidado de Oaxaca, con algo que nos había perseguido y que sabíamos que no se había ido lejos. Afuera, en la oscuridad, escuché el sonido, no cánticos. Esta vez era un arrastre lento sobre la tierra, acercándose a la camioneta, y se detuvo justo a mi lado, afuera de mi puerta. El aire se llenó de un olor a metal quemado, gasolina y el miedo más puro que he sentido en mi vida. Estábamos quietos, en medio de ese amasijo de hierro retorcido, y el único sonido era mi respiración acelerada y los gemidos bajos de Clara. Y entonces, lo escuché, el arrastre. No era el sonido de un animal caminando, sino de algo pesado y seco deslizándose sobre la tierra y las piedras. Venía despacio, metódico, rodeando la parte delantera de la camioneta. Roberto, todavía con la cabeza apoyada en el volante, levantó la mirada, sus ojos desorbitados. «Está aquí». El arrastre se detuvo justo al lado de mi puerta, la puerta del pasajero trasero. Estaba a centímetros de mí, separado solo por el cristal roto y el metal abollado. Y luego, un sonido que me hizo orinarme del miedo.
Scratch. Algo afilado, largo, estaba raspando el metal de la puerta, justo al nivel de mi oreja. No era un golpe, era una prueba, como si estuviera buscando un punto débil para entrar, un lugar donde el metal no aguantara. Roberto gritó, un grito que no era de rabia, sino de terror absoluto. «Muévete, Miguel, saca algo, el gato, la llave de cruz, lo que sea». Pero yo no podía moverme. Estaba prensado entre el asiento delantero y el trasero, y mi cuerpo estaba rígido. Solo podía sentir el frío que emanaba de la cosa que estaba afuera, un frío que traspasaba el metal y la ropa. Scratch, scratch, scratch. El sonido se concentró en el marco de la ventana, donde el cristal ya estaba agrietado. Clara, que había estado sollozando, levantó la cabeza y miró por el hueco de la ventana del copiloto, que había estallado. «Roberto, la linterna». «Está en la guantera». Roberto, con la mano temblándole de forma incontrolable, se inclinó y manoteó en la guantera hasta que sacó una linterna de mano grande y pesada. En ese momento, la criatura se dio cuenta de que estábamos intentando defendernos. El raspado se detuvo. Hubo un silencio breve, terrible. Y luego, la puerta se abolló hacia adentro, con una fuerza que no parecía posible. ¡Bam! El impacto fue tan fuerte que reventó lo poco que quedaba de la manija y torció la cerradura. «¡Nos va a abrir!», gritó Roberto. La figura gris estaba intentando forzar la puerta con su propia fuerza, sin herramientas, solo con la presión de lo que fuera que usara como mano. Yo finalmente encontré algo de fuerza en mis piernas. Pateé la parte trasera del asiento de Roberto. «Roberto, la ventana, saca a Clara por el frente». La puerta de Clara, la del copiloto, estaba menos dañada por el impacto que la nuestra. Roberto se desabrochó el cinturón y se lanzó sobre Clara. «Clara, sal, sube al tablero y sal por la ventana». Mientras Roberto ayudaba a Clara a empujarse por el hueco dentado del cristal, la figura afuera de mi puerta redobló sus esfuerzos. Crunch. Escuché el sonido del metal cediendo. La puerta se abrió un par de centímetros, lo suficiente para que el olor a podredumbre y humedad antigua entrara en la cabina. Y lo suficiente para que yo viera algo. Vi la mano, larga, huesuda, de un gris casi blanco, con las uñas negras y curvas como garras de buitre. Estaba intentando ensanchar la abertura. El pánico me dio una fuerza momentánea. Tomé la linterna que Roberto había dejado caer en el suelo y la encendí. Apunté la luz cegadora directamente al hueco de la puerta. La criatura no gritó, pero la mano se retiró de golpe, como si la luz le hubiera quemado. «¿Le molesta la luz?», grité, sintiendo una chispa de esperanza. Roberto, que ya había logrado empujar a Clara a través de la ventana, se giró para verme. Clara cayó al lodo afuera y se levantó cojeando. «Roberto, sal, yo te sigo». Roberto se metió por el mismo hueco, saliendo con dificultad. Yo seguía apuntando la linterna a la puerta, esperando que la luz lo mantuviera a raya. Ahora estaba solo en la cabina. La cosa gris y esquelética estaba recuperándose afuera, y yo sabía que no iba a perder más tiempo. La puerta volvió a abollarse. ¡Bam! Tenía que salir. La única forma era por el asiento trasero, doblando mi cuerpo, y luego por la ventana del conductor, que estaba más dañada y más lejos de la criatura. Me arrastré como pude sobre los restos de los asientos, con el olor a gasolina quemándome la nariz. La puerta trasera, gracias a Dios, no se había abierto más. Cuando llegué al asiento delantero, pude ver a Roberto y Clara parados en el lodo, mirándome con desesperación. «¡Miguel, corre!», gritó Roberto. Me impulsé, rompiendo más cristal con mis hombros, y caí al suelo. Mi tobillo derecho se torció, y un dolor agudo me recorrió la pierna. Caí de rodillas. En ese instante, la criatura aprovechó. Se movió alrededor de la defensa delantera de la camioneta, más rápido de lo que pensé que podía ir, y apareció en el haz de luz a unos 5 metros de nosotros. Era peor de cerca. Sus extremidades eran demasiado largas para ser humanas, y la forma en que se inclinaba y se arrastraba me recordó a una mantis religiosa. Sus ojos negros nos miraban, y aunque no tenía boca abierta, sentí que estaba gritando en un silencio que solo nosotros podíamos percibir. «¡Corran!», grité, intentando levantarme.
Roberto me tomó por el brazo, ignorando sus propios cortes y heridas. Clara, cojeando, nos precedió. Empezamos a correr por la terracería oscura, alejándonos de los restos humeantes de la lobo. Yo cojeaba, apoyándome en Roberto. La niebla seguía ahí, espesa y fría. Y el silencio, ese silencio mortal, solo era interrumpido por el sonido de nuestros pasos desesperados sobre la tierra y las piedras sueltas. Y luego, el arrastre regresó. No corría, se deslizaba, y el sonido era constante, implacable, siempre detrás de nosotros, un recordatorio de que éramos la cena. ¿Hacia dónde, Roberto?, jadeé, sintiendo que mi pecho iba a explotar. Derecho. Tiene que haber una salida. La luz de la luna, alta y fría, apenas nos ayudaba. Corrimos, tropezamos y nos levantamos. El miedo nos daba una adrenalina temporal, pero sabíamos que no duraría. A medida que avanzábamos, los cánticos regresaron. Ya no eran tristes, eran burlones, rápidos, y parecían sincronizarse con el ritmo de la persecución. Era como si la tierra misma se estuviera riendo de nuestra desesperación. Clara se detuvo de golpe, con las manos en la cabeza. No puedo más, se va a ir. Roberto la agarró del brazo, obligándola a seguir. No te detengas, Clara, no la escuches. Pero yo también sentía que el cansancio me iba a vencer. Mi tobillo ardía, y la criatura estaba acercándose. Lo supe porque el arrastre se hizo más rítmico, y pude escuchar un sonido diferente, un clic suave, como si sus uñas estuvieran golpeando las piedras. Roberto se giró para mirar, y su rostro se quedó blanco. Está a 5 metros. Está corriendo. No teníamos dónde escondernos. Los árboles eran demasiado densos, y la niebla nos impedía ver más allá de 10 metros. Estábamos atrapados en el camino. En un acto de pura desesperación, Roberto se detuvo, soltó mi brazo y se puso frente a nosotros, abriendo los brazos. «Váyanse, yo lo distraigo». «No, Roberto», grité, intentando alcanzarlo. «Vayan, recuerden lo que dijo el viejo, el silencio, no le gusta el ruido». Roberto sacó su celular, que increíblemente había sobrevivido al choque, y encendió la linterna. La figura gris se detuvo, otra vez reaccionando a la luz. «Clara, Miguel, corran y no hagan ruido. Yo lo retengo un segundo». Clara me jaló con una fuerza que yo no sabía que tenía. «Vamos, Miguel, es nuestra única oportunidad». Corrimos, dejando a Roberto solo, iluminando a la criatura con el celular. Sentí una culpa terrible, pero el instinto de supervivencia era más fuerte que cualquier lealtad. Avanzamos unos 50 metros, cojeando y jadeando, tratando desesperadamente de silenciar nuestra respiración. Los cánticos seguían, pero ahora venían de la dirección de Roberto. Escuché un grito ahogado, y luego, el sonido de algo rompiéndose. El celular. El arrastre se dirigió hacia nosotros de nuevo. Ahora con una velocidad renovada y brutal. «Nos encontró», susurró Clara. Estábamos agotados. Sentí que el final había llegado. Me detuve, sin poder dar un paso más. Caí al suelo, sintiendo la tierra fría bajo mis manos, y fue entonces cuando vi la luz. No era la luz de la luna, ni la luz de una linterna. Era una luz tenue, amarillenta, que parpadeaba entre los árboles, como un farol lejano. «Mira, Clara, ahí», señalé con el dedo. Era el final de la brecha. La luz indicaba que había una carretera, o quizás un pueblo, pero la criatura estaba casi sobre nosotros. Podía escuchar el clic de sus garras en las piedras, y el olor a ceniza húmeda era insoportable. Clara me levantó con un esfuerzo sobrehumano. «Un último esfuerzo, Miguel. Es la carretera». Empezamos a gatear y a cojear hacia la luz, sabiendo que la criatura estaba justo detrás. En ese momento, Roberto apareció detrás de nosotros. Estaba ensangrentado y tenía un corte profundo en el brazo, pero estaba vivo. «Sigan, no se detengan por nada». La figura gris se manifestó completamente detrás de Roberto, ya no arrastrándose, sino de pie, alta y terrible, lista para abalanzarse. Roberto, con una lucidez espantosa, hizo una cosa. Se quitó la chamarra de cuero, la lanzó al suelo, y luego sacó el llavero de la camioneta. Un llavero ruidoso,
con muchas llaves y chucherías metálicas. Lo arrojó con todas sus fuerzas hacia los árboles, en dirección opuesta a la luz. «Busca el ruido, maldición», gritó Roberto. El sonido metálico de las llaves rebotando y cayendo en la maleza fue estridente, un sonido artificial y violento en el silencio ancestral. La criatura dudó. Su cabeza se ladeó y sus ojos negros se dirigieron hacia el ruido. Por un instante, se quedó inmóvil, como si el sonido la confundiera o la atrajera con una fuerza irresistible. Ese fue el segundo que necesitábamos. Roberto nos empujó con el fuerza que le quedaba, y los tres nos lanzamos hacia la luz. Corrimos como almas que lleva el diablo, ignorando el dolor, ignorando el aire frío. La niebla se disipaba a medida que nos acercábamos a la luz. Y de repente, el suelo cambió. De la tierra roja y el lodo, pasamos a una superficie dura, lisa y caliente. Asfalto. Habíamos llegado a la carretera federal. Nos desplomamos sobre el pavimento, jadeando, tosiendo, sin poder creer que estábamos fuera. Roberto se arrastró hasta el borde del camino y miró hacia atrás, hacia la oscuridad de la senda del silencio. La figura gris estaba justo en el límite de la terracería, de pie en la entrada del atajo, donde el asfalto comenzaba. No cruzó. Nos miró. No había rabia en sus ojos. No había frustración. Solo esa indiferencia abisal. Era como si supiera que, aunque hubiéramos escapado de la brecha, no habíamos escapado de la experiencia. Y luego, lentamente, la criatura se dio la vuelta y se fundió con la niebla y la oscuridad de los árboles, regresando a su silencio. Los cánticos se desvanecieron, como si la tierra hubiera cerrado la puerta detrás de nosotros. Nos quedamos ahí, tirados en el asfalto, temblando por el choque, por el frío y por la certeza de que habíamos estado en un lugar que no le pertenecía a los vivos. El sol salió unas 2 horas después. Un camión de carga nos encontró, parando alarmado ante 3 personas heridas y cubiertas de lodo tiradas en la carretera. El conductor llamó a la Policía Federal y a una ambulancia. Tuvimos que inventar una historia. Dijimos que estábamos explorando un camino viejo, que la visibilidad era mala y que perdimos el control de la camioneta, volcando en la zanja. Nunca mencionamos los cánticos. Nunca mencionamos la figura gris. ¿Quién nos habría creído? La policía fue a revisar el lugar y encontraron la Lobo, destrozada, justo donde la habíamos dejado. No encontraron huellas de nada más que nuestros zapatos y las marcas de los neumáticos. La senda del silencio no revelaría sus secretos a la luz del día. Pasamos 2 días en un hospital pequeño en Oaxaca. Clara tuvo una fractura en el pie y varios cortes. Roberto tenía costillas rotas y un brazo dislocado. Yo, además del esguince y los cortes, tenía lo peor, el trauma de haber visto esos ojos. El silencio que nos había perseguido en la sierra nos acompañó de vuelta a la Ciudad de México. Roberto, el que siempre había sido el más ruidoso, el más escéptico, regresó mudo. No era que no pudiera hablar, era que no quería. Se sentaba durante horas, mirando la pared, y si escuchaba un ruido fuerte, saltaba. Dejó de conducir y vendió lo que quedaba de la camioneta a un deshuesadero. Clara y yo, bueno, nuestra relación no sobrevivió a ese viaje. El miedo nos había unido en la huida, pero nos separó en el recuerdo. Ella no quería hablar de eso, jamás. Yo no podía dejar de pensar en eso. Y yo, Miguel, aprendí una lección grabada a fuego en mi alma. Aprendí que en estas tierras de México, en la Sierra de Oaxaca, hay lugares donde la modernidad no tiene cabida. Hay caminos olvidados donde las leyendas no son cuentos de viejas, sino advertencias sagradas. El viejo del pueblo nos lo dijo. Esa tierra no es nuestra, pertenece a los ancestros, y no le gusta el ruido. Nosotros fuimos ruidosos, fuimos arrogantes. Entramos a la medianoche, en el momento en que el velo entre los mundos es más delgado, y despertamos algo que estaba durmiendo en el silencio. Y aunque hayan pasado años, y yo haya regresado a la ciudad, lejos de los pinos y la niebla de la Sierra de Oaxaca, a veces, cuando estoy solo en la oscuridad, juro que puedo escuchar un sonido. No son cánticos. Es un arrastre lento, un scratch suave, justo afuera de la puerta, recordándome que hay atajos que,
una vez tomados, te persiguen por el resto de tu vida. Y que el verdadero terror no es el ruido que haces, sino el silencio que te roban para siempre. Ahora, cada vez que veo una carretera oscura y un letrero que dice atajo, doy la vuelta, porque en Oaxaca, el silencio a medianoche es una promesa que es mejor no romper. Miren, lo voy a decir claro, si alguna vez les toca manejar por las carreteras de Chihuahua, pasando la medianoche, lo mejor que pueden hacer es parar, buscar un motel cochambroso y esperar a que el sol salga. No importa la prisa, no importa lo cansados que estén, lo que se mueve en esa oscuridad, entre el desierto y la sierra, no es de este mundo. Y nosotros, mi mujer Elena y yo, aprendimos esa lección de la manera más dura y más fría que se puedan imaginar. Ese viaje lo hicimos hace unos 5 años. Íbamos de Ciudad Juárez a Delicias, un tramo largo, monótono, de esos que te adormecen el alma. Era la época de las lluvias tardías, y aunque el cielo estaba despejado, hacía un frío punzante. Habíamos salido tarde, demasiado tarde. Elena me lo advirtió. Ricardo, detente en Chihuahua capital. Dormimos unas horas y seguimos. Manejar de noche en estas zonas no me gusta. Pero yo, necio al volante, le dije, no, mi amor. Ya falta poco. Si le damos duro llegamos a las 3 de la mañana y dormimos en cama. Además, el coche va bien. Mira qué luna. Qué ingenuo fui. La luna estaba allí, sí, pero no iluminaba. Solo hacía que las sombras del desierto parecieran más densas, más vivas. Pasamos la capital sin problemas. La carretera se hizo más solitaria. El paisaje se redujo a la línea negra del asfalto y el infinito gris de la tierra seca. Eran cerca de las 12:30 de la mañana. Yo iba tarareando una canción, tratando de no dormirme, y Elena ya cabeceaba a mi lado. Y entonces lo vimos. A lo lejos, en medio de la nada, un resplandor. Primero, pensé que era un accidente, pero a medida que nos acercábamos, el patrón de las luces se hizo claro. Eran luces intermitentes, rojas y azules, y unos focos potentes que apuntaban directamente al cielo. Mira, Ricardo, dijo Elena, despertándose de golpe. Un retén. ¿Será la Guardia Nacional? En esa época, ver un retén militar no era raro, aunque siempre te daba un escalofrío. Significaba que había problemas, o al menos que te iban a revisar hasta el alma. Pero este era diferente. Estaba montado de una forma muy profesional, con sacos de arena y conos, ocupando ambos carriles. Parecía oficial. Frené suavemente. El corazón ya me latía fuerte en el pecho. Tranquila, mi vida, le dije a Elena, aunque mi voz me sonó hueca. Seguro es una revisión de rutina. Ten tus papeles listos. Nos detuvimos justo frente a la barricada. Había una camioneta militar de color verde oscuro, de esas que parecen tanques, y a su lado 3 figuras inmóviles. 2 estaban paradas junto a la camioneta, con sus rostros ocultos por pasamontañas negros y sus fusiles apuntando al suelo. El tercero, el que parecía ser el encargado, caminó lentamente hacia nosotros. Desde que lo vi acercarse, supe que algo andaba mal. Este hombre no se movía como un soldado cansado de hacer guardia. Se movía con una lentitud medida, casi flotando. Llevaba un uniforme de camuflaje que parecía demasiado nuevo, demasiado limpio para el desierto. Pero lo que más me heló la sangre fue cómo vestía la cara. Llevaba una gorra que le tapaba la frente y una barba negra, rala, que no le quitaba lo pálido de su piel. Llegó a mi ventanilla y se agachó. No dijo buenas noches, ni a permiso, solo me miró. Y esos ojos, Dios mío, eran oscuros, pero no por la noche. Eran como 2 hoyos negros, sin brillo, sin alma. No reflejaban la luz del faro de mi coche. Era como si la luz se muriera al tocarlos. «Documentos», dijo. Su voz era grave y áspera, como si le costara usarla, o como si no la hubiera usado en mucho tiempo. Le entregué mi licencia y la tarjeta de circulación, tratando de mantener la mano firme. Elena, a mi lado, respiraba muy despacio. El hombre tomó los papeles y, en lugar de revisarlos de inmediato, los sostuvo en el aire y giró la cabeza para mirar el interior del coche. Sus ojos se fijaron en Elena, que se encogió ligeramente.
¿A dónde van con tanta prisa?, preguntó, sin dejar de mirarla. A Delicias, señor, respondí rápidamente. Visitamos a mi suegra, por una emergencia familiar. Él sonrió, y esa sonrisa fue el primer clavo en mi ataúd. No era una sonrisa de burla o de fastidio, era una mueca antinatural, que estiraba sus labios más allá de lo normal, revelando unos dientes extrañamente largos y blancos bajo la luz de la cabina. Era la sonrisa de alguien que ya sabía la respuesta, o de alguien que no sentía nada. Me devolvió los papeles, sin haberlos mirado. La carretera está cerrada, declaró con esa voz seca. ¿Cerrada? ¿Por qué, señor? ¿Hay algún accidente más adelante? El hombre se enderezó un poco, apoyando una mano en el techo del carro. Sentí el peso de su palma, frío como el metal mojado, justo encima de mi cabeza. Hay un peaje. Ustedes lo saben, dijo. Yo me confundí. Sabía de las cuotas de las autopistas, pero estábamos en un tramo federal libre. No entiendo, oficial. Si es dinero, aquí tengo. ¿Cuánto es la cuota? Metí la mano en el bolsillo para sacar mi billetera. El hombre ni siquiera pestañeó. Guarde su dinero, señor. Aquí no se paga con billetes. El peaje que se exige en este tramo, a estas horas, es diferente. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío del desierto. Miré a Elena y vi el terror reflejado en sus ojos. Ella no dijo nada, pero su mano buscó la mía y la apretó con fuerza. ¿A qué se refiere?, pregunté, tratando de sonar valiente, aunque por dentro ya me estaba orinando. El hombre se inclinó de nuevo, acercando su rostro al mío. Pude olerlo. No olía a sudor, ni a tierra, ni a tabaco. Olía a algo que no sabría describir, pero si tuviera que ponerle un nombre, diría que olía a tierra recién removida y a metal oxidado. Ustedes han viajado de noche, sabiendo que la carretera no acepta viajeros después de la medianoche, sin un pago especial. Susurró. Su aliento era gélido. Esta es la carretera de las almas, no de los autos. A estas horas, mi mente empezó a correr. Esto no era un militar. Esto no era ni siquiera un criminal común pidiéndote un rescate. La forma en que hablaba, el vacío en sus ojos, la quietud de los otros dos hombres detrás de él, que parecían estatuas de piedra cubiertas de tela. Mire, señor, intenté negociar, mi voz temblando. Somos gente honesta. Le juro que si nos deja pasar, no volvemos a manejar por aquí de noche. Podemos darle todo lo que tenemos. No me interesa su dinero, ya le dije. El hombre dio un paso atrás. Se cruzó de brazos y señaló el desierto oscuro con un movimiento lento de su cabeza. El peaje es de sangre. Uno de ustedes debe pagar la tarifa completa. El otro puede seguir su camino al amanecer. El silencio que siguió a esa frase fue el más aterrador de mi vida. Elena soltó un pequeño gemido ahogado. ¿Qué dice?, logré articular. Mi boca estaba seca. El peaje es de vida. Una vida por el paso. Es la regla del camino. Me di cuenta entonces de que estábamos atrapados en algo que iba mucho más allá de la ley humana. Este retén era una trampa, un anzuelo colocado en la oscuridad para recolectar lo que no se podía comprar. La esencia, el alma, la vida. No vamos a hacer eso, dije, sintiendo cómo la adrenalina me quemaba. Nadie tiene derecho a pedir eso. El hombre, que parecía imperturbable, ladeó la cabeza, como si estuviera escuchando un chiste muy malo. Aquí las reglas son mías, viajero. ¿Cree que esa luz que tiene en su carro lo protege? ¿Cree que la cruz en su espejo retrovisor tiene poder en este lugar? Señaló el pequeño rosario que colgaba de mi espejo, un regalo de mi madre. Al contacto de su mirada, sentí que el metal del crucifijo se calentaba de repente, como si estuviera siendo purificado o, peor, quemado. Tienen hasta que el gallo cante, o hasta que el sol rasque el horizonte, lo que pase primero, para decidir. Si no deciden, la carretera tomará a los dos. El comandante, o lo que fuera que era, se alejó unos pasos y se detuvo junto a la camioneta. Sus dos acompañantes seguían inmóviles, como figuras de pesadilla. El aire se sentía denso,
pesado, y el frío se había vuelto un dolor físico. «Ricardo, ¿qué hacemos?», susurró Elena, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Estaba pálida como el papel. «No sé, mi vida, pero no le vamos a dar nada. Esto es un error. Deben ser narcos disfrazados o gente enferma». Pero en el fondo, yo sabía que no eran solo gente enferma. La forma en que me había mirado, la ausencia total de humanidad, el olor, esto era otra cosa. Esto era una entidad. Intenté arrancar el coche y dar la vuelta, pero en cuanto giré la llave, uno de los hombres inmóviles levantó su fusil y apuntó directamente a mi parabrisas. La luz de la luna brilló sobre el cañón del arma. «No se mueva», dijo el comandante sin levantar la voz. «Si intenta escapar, el pago será inmediato y doloroso». Apagué el motor. Estábamos atrapados. Miré la hora en el tablero. 12:45 am. El sol saldría, con suerte, pasadas las 6:30 am. Teníamos 6 horas de infierno por delante. 6 horas en las que teníamos que resistir la presión de esa cosa. 6 horas en las que él esperaba que uno de nosotros se quebrara y ofreciera el sacrificio. «No te preocupes, Elena», le dije, tratando de sonar fuerte. «Vamos a esperar. No le vamos a dar nada. Él no puede tocarnos si no cooperamos». Pero el comandante pareció leer mi pensamiento. Dio un paso adelante, sin acercarse demasiado, y habló con un tono que era casi paternal, pero lleno de veneno. «Ah, el humano siempre piensa que el tiempo es su aliado. Pero aquí, en el desierto, el tiempo juega para mí. Con cada minuto que pasa, el frío se hace más profundo, el miedo más grande, y la decisión más fácil». La camioneta militar, que hasta ahora solo había sido una sombra, pareció emitir un ligero zumbido. De repente, el silencio de la noche se rompió por un sonido que venía de la oscuridad que rodeaba el retén. Era un murmullo, un lamento bajo, como si el viento estuviera arrastrando miles de voces débiles. Eran susurros que parecían rodear el coche, probando las ventanas, buscando grietas. Elena se aferró a mi brazo, soltando un grito silencioso. «Son ellos», dijo el comandante, con esa sonrisa horrible. «Los que ya pagaron el peaje. Quieren ver quién será el nuevo compañero de camino». El miedo se convirtió en pánico puro. Intenté encender la radio, buscando cualquier señal de vida, cualquier voz humana, pero solo encontré estática. El desierto nos había tragado por completo. «Ricardo», Elena me miró, con los ojos muy abiertos. «Tenemos que rezar. Esto no es de este mundo». Y yo recé. Recé como nunca antes, pidiendo que cualquier luz, cualquier ayuda, viniera a romper el hechizo maligno de ese retén fantasma. El comandante se sentó en el cofre de la camioneta, observándonos pacientemente. Sabía que teníamos que llegar a un punto de quiebre. Mientras yo miraba por el espejo retrovisor, buscando la luz de otro coche que nos salvara, me di cuenta de algo aún más espantoso. La carretera detrás de nosotros estaba totalmente oscura. No había huellas de neumáticos. No había polvo levantado por nuestro coche. Era como si hubiéramos aparecido allí de la nada, o como si el camino se hubiera cerrado herméticamente tan pronto como cruzamos el umbral de su trampa. Estábamos solos, a merced de esa cosa, en la carretera que exigía un peaje de sangre antes de que el sol volviera a reinar sobre Chihuahua. Y todavía faltaban casi 6 horas, y la criatura, o el hombre, o lo que fuera, nos miraba con esos ojos sin fondo, esperando que uno de nosotros dijera la palabra fatal: «Yo pago». El tiempo se detuvo para nosotros en ese carro. No se movía el segundero, solo el terror en mi pecho. Cada minuto era una hora. Yo miraba el reloj del tablero. 12:45 am. Luego miraba al comandante, que seguía sentado en el capó de su camioneta, como un buitre paciente. El frío se hizo insoportable, pero no era el frío normal del desierto. Era un frío que te calaba los huesos y, peor aún, te helaba las ideas. Sentías como la esperanza se congelaba en la punta de tu lengua. «Ricardo, no lo mires», me susurró Elena, con la voz apenas un hilo de aire. Estaba temblando incontrolablemente. Traté de abrazarla, de darle calor, pero sentí que mi propio cuerpo estaba vacío de energía. El murmullo de las voces que venían del desierto creció.
ya no eran un lamento, sino una especie de coro bajo, apagado, que repetía una palabra que no podíamos entender, pero que sonaba a súplica. A la 1:30 am, el comandante se levantó, se acercó a la ventanilla de Elena, que estaba del lado del copiloto, y se inclinó de nuevo. Esta vez no me miró a mí. Sus ojos vacíos estaban fijos en mi esposa. Ella es joven, dijo, su voz resonando con esa aspereza de metal. Tiene mucho que dar. Su vida sería un pago excelente, sin dolor. Elena se encogió contra la puerta, cerrando los ojos. Yo sentí que la sangre me hervía. «¡Aléjate de ella!», grité, golpeando el claxon, esperando que el ruido rompiera el silencio. El comandante ni se inmutó. La bocina sonó patética en la inmensidad del desierto. «El miedo es inevitable, viajero. La cobardía, no», continuó, dirigiéndose a Elena. «¿Por qué cargar con él? Mira su mano. ¿Crees que te protegerá? Él es débil. Si tú pagas, él vivirá, libre de la deuda. La vida que queda es mejor que ninguna». Ese era su juego, sembrar la duda, la traición, el instinto de supervivencia más bajo. Quería que uno de nosotros empujara al otro. Elena abrió los ojos y miró al comandante. En lugar de gritar, hizo algo que me sorprendió y me llenó de un amor y un terror indescriptibles. Ella escupió en el vidrio. El comandante se enderezó lentamente. La mueca en su rostro se tensó. Ya no era una sonrisa de burla, sino de fastidio. Era la primera vez que mostraba una emoción, y era ira. Qué lástima. La insolencia siempre cuesta más. Siseó. Se alejó, y los susurros del desierto se intensificaron, volviéndose más claros. Ahora sí, podíamos entender algunas palabras. Eran nombres. Elena, Elena, Ricardo, ven con nosotros. Las voces sonaban como si estuvieran justo detrás de los asientos. Eran voces de hombres y mujeres, de niños incluso, todas llenas de una tristeza infinita. «No los escuches», le dije a Elena, apretándole la mano. «Son mentiras, solo quieren que tengamos miedo». Pero el miedo ya estaba ahí, plantado como una semilla venenosa. Pasó la 1:45 am. El hombre que estaba más cerca de la camioneta, el que no se había movido, levantó una mano. No movió el cuerpo, solo el brazo, y con un dedo enguantado, señaló hacia la carretera, justo delante de nuestro coche. Y entonces, lo vimos. No era una luz ni una sombra. Era como si el aire se hubiera vuelto transparente. Vimos figuras, siluetas borrosas de personas que caminaban lentamente, descalzas, con la cabeza gacha, arrastrando los pies en el polvo inexistente. Eran los que habían pagado el peaje. Cientos, tal vez miles de almas, marchando sin rumbo en la medianoche. Una figura se acercó más a la línea de luz de nuestros faros. Era una mujer joven. Pude ver sus ojos. Eran idénticos a los del comandante, huecos y sin brillo, pero llenos de una desesperación silenciosa. Ella levantó la mano hacia nosotros, no pidiendo ayuda, sino advirtiendo. «No te muevas, Ricardo», me rogó Elena. «No los mires». El comandante, viendo nuestro terror, se rió por primera vez. Era un sonido seco, como si se estuvieran rompiendo ramas viejas. «Ellos están listos para recibir al nuevo compañero», dijo. «Es un viaje largo, ¿saben? Y la soledad es la peor parte del peaje». La presión era brutal. Estábamos viendo el destino que nos esperaba. A las 2:30 am, el comandante cambió de táctica. Se acercó a mi lado de nuevo, pero esta vez su tono era casi conciliador, aunque igual de frío. «Piensen en la lógica, viajeros, ambos tienen familia. Si mueren los dos, la cadena de dolor continúa. Si uno paga, el otro puede irse, contar la historia y cuidar de los suyos. Es un acto de amor, en realidad, un sacrificio noble». Me puso una mano en el hombro y sentí un pinchazo agudo, como si me hubiera quemado con hielo. «¿Quién es más fuerte? ¿Quién tiene el coraje de dar el paso?». Yo miré a Elena. Estaba agotada, su rostro cubierto de lágrimas secas, pero sus ojos estaban fijos en mí, llenos de resolución. «Juntos», me dijo, su voz apenas audible. «Lo que sea, juntos». Esa palabra, juntos,
Fue como una pequeña llama en la oscuridad. Él quería dividirnos, pero al exigirnos que eligiéramos, nos había unido más. El sacrificio no era la vida, sino la voluntad de entregarla sin luchar. Si no cedíamos a su juego de elegir entre la vida propia y la del otro, él no ganaba la tarifa completa. «No vamos a elegir», le dije al comandante mirándolo fijamente. Mi voz tembló, pero se sostuvo. «Si la carretera nos quiere, tendrá que tomarnos a los dos por la fuerza. No se lo vamos a entregar». El comandante retiró la mano de mi hombro y pude ver la decepción en su mueca. «La resistencia es inútil. El sol está lejos», murmuró, y siguió el asedio psicológico. Las horas se arrastraban. A las 13:00 am, las figuras de almas se acercaron tanto que podíamos ver sus ropas desgarradas y la arena que caía de sus cabellos. Intentaban tocar el coche. El vehículo vibraba con la energía del miedo y el contacto espectral. Elena y yo nos aferramos el uno al otro. Recitamos el Padre Nuestro, el Ave María, cualquier cosa que recordáramos de la iglesia de nuestros abuelos. Cada palabra era un escudo débil contra el horror que nos rodeaba. A las 4:00 am, el comandante se hartó de la espera. Se puso de pie y los otros dos espectros se movieron por primera vez, levantando sus fusiles. El aire se llenó de un olor a azufre y metal viejo, horrible. «Su tiempo de reflexión ha terminado», tronó. «El sol se acerca y mi paciencia se agota. Si no hay pago voluntario, tomaré el doble por la ofensa. Los tomaré a los dos, y sus almas serán las últimas en el camino». Las luces intermitentes rojas y azules de su retén brillaron con una intensidad cegadora. El motor de su camioneta rugió, y sentí que el suelo temblaba. «¡Salgan del vehículo!», ordenó. Yo me negué. Apreté el volante. «No vamos a salir». El comandante se acercó a mi puerta, su rostro transformado. Ya no era un hombre pálido. La piel parecía estirarse sobre huesos afilados, y esos ojos negros se hundieron aún más, como si la oscuridad los estuviera succionando. «Yo soy el guardián de esta frontera nocturna», gritó, y su voz no era humana, sino un eco cavernoso. «Paguen». Justo cuando estaba a punto de romper el vidrio de mi ventanilla, mi mirada se desvió hacia el espejo retrovisor. Eran las 4:30 am. En el desierto, la noche es absoluta hasta el último momento, pero en el horizonte este, justo donde el cielo se encuentra con la sierra, vi una línea tenue, apenas perceptible, de color grisáceo. No era el sol, pero era la promesa del sol. El comandante también lo notó. Su rugido se ahogó en su garganta. Se giró hacia el este, y la ira en su rostro se convirtió en un pánico primitivo. «¡Rápido!». «¡Ahora!», le gritó a sus dos acompañantes, quienes empezaron a moverse torpemente, levantando los sacos de arena como si fueran de plomo. Yo sabía que era ahora o nunca. El hechizo se estaba rompiendo. La luz, por tenue que fuera, lo estaba debilitando. «Agárrate fuerte, Elena». Giré la llave del contacto. El motor, bendito sea, arrancó a la primera. El comandante, dándose cuenta de lo que iba a hacer, corrió hacia mi puerta con una velocidad inhumana. El hombre del fusil apuntó. No pensé en el disparo. Pisé el acelerador a fondo. El coche salió disparado. El comandante estaba justo al lado de la ventanilla. Lo último que vi de él fue su mano, extendida, con garras largas y negras, tratando de agarrar el marco de la puerta. Sentí un golpe seco en el metal y un grito que no era de dolor físico, sino de frustración y rabia pura. El fusilazo se escuchó, pero no rompió el parabrisas. El proyectil golpeó el metal justo detrás de mi cabeza, un ruido metálico que nos ensordeció. Pasamos la barricada a toda velocidad, sin mirar atrás, pero el horror no había terminado. Mientras huíamos, miré por el espejo lateral. El retén no estaba desapareciendo, estaba persiguiéndonos. La camioneta militar, con el comandante al volante, venía detrás de nosotros. Y no solo eso, las figuras de las almas, las siluetas borrosas, corrían a ambos lados de la carretera, moviéndose más rápido que cualquier ser humano, tratando de interceptarnos. «¡Acelera, Ricardo, por Dios que acelera!», gritó Elena, histérica. El velocímetro marcaba 140, 150 kilómetros por hora. Mi pequeño carro temblaba, pero seguía adelante.
Miré de nuevo el horizonte. La línea gris se estaba volviendo un rosa pálido, casi imperceptible, pero estaba ahí. El comandante estaba ganando terreno. Su camioneta era más grande, más potente. Estaba casi pegado a nuestro parachoques. Pude ver sus ojos en el espejo, ardiendo de furia. El peaje se cobra, viajero, no hay escape. Sentí que el fin estaba cerca. Íbamos a chocar, o él nos iba a sacar del camino y nos iba a arrastrar de vuelta a su trampa. Entonces, sucedió. Eran las 5:00 am. El rosa pálido se encendió de golpe, como si alguien hubiera lanzado pintura al cielo. Un rayo de luz, fino como una aguja, cruzó el horizonte y tocó la tierra. No era el sol completo, pero era suficiente. La reacción fue instantánea y violenta. El rugido del motor de la camioneta militar se cortó en seco. De repente, el vehículo se detuvo. No frenó. Simplemente se quedó inmóvil en medio del asfalto. El comandante se llevó las manos a la cara y soltó un alarido de agonía que perforó la noche. El sonido era tan agudo y antinatural que me dolió el tímpano. Las figuras fantasmales que corrían a nuestro lado se desvanecieron como humo. El coro de susurros se cayó de golpe. Seguí acelerando, sin atreverme a mirar. Solo cuando sentí que habíamos recorrido al menos 5 kilómetros más, miré por el espejo retrovisor. No había nada. La carretera estaba vacía, totalmente vacía. El retén, la camioneta, los sacos de arena, las luces rojas y azules, el comandante con sus ojos vacíos, todo había desaparecido. No quedaba ni un rastro de polvo levantado. Era como si hubieran sido borrados por una goma invisible. Frené bruscamente a un lado del camino. El motor se apagó. El silencio regresó, pero esta vez era el silencio del desierto que respiraba tranquilamente, no el silencio opresivo de la trampa. Elena y yo nos miramos. Estábamos cubiertos de sudor frío, temblando, pero vivos. Ella rompió a llorar, sollozando con alivio, y yo la abracé con todas mis fuerzas. Se fue, logré decir. Se fue, mi amor. La luz nos salvó. Nos quedamos allí, abrazados, hasta que el sol finalmente se levantó, glorioso, sobre la sierra de Chihuahua. La luz cálida inundó la cabina del coche, y con ella, sentimos el retorno de la esperanza y la cordura. Cuando volvimos a arrancar el coche, ya con la luz del día, el camino era normal, aburrido, monótono, justo como había sido antes de la medianoche. No había señales del retén, ni huellas de neumáticos fuera de las nuestras. Llegamos a Delicias al mediodía, exhaustos, pero enteros. No le contamos a nadie la verdad completa. Dijimos que nos habíamos perdido y que el coche se había descompuesto por unas horas. ¿Quién nos iba a creer? ¿Que fuimos detenidos por un demonio que pedía un peaje de sangre? Pero la experiencia nos marcó. Elena nunca volvió a ser la misma. Duerme con la luz encendida y reza todas las noches. Y yo, yo aprendí la lección. Si me preguntan por qué no manejo de noche por Chihuahua, les digo la verdad que aprendí esa madrugada helada. Hay carreteras que no se hicieron para los vivos después de la medianoche. Son caminos para los que ya han pagado. Y si usted es necio y se mete en ellos, el guardián de la noche estará esperando. Y créanme, él no acepta dinero. Él solo quiere una cosa, y estará sentado, paciente, hasta que el sol, bendito sol, venga a reclamar lo que es suyo. Así que, amigos, si tienen prisa, por favor, paren. No importa qué tan tarde lleguen. No se arriesguen a encontrarse con el peaje de sangre, porque si lo hacen, van a descubrir que el infierno no siempre está bajo tierra. A veces, está justo ahí, montado en un retén falso, en medio de la carretera solitaria de Chihuahua, y él estará esperando, siempre esperando.